Las 8:08 de la mañana, ¿estamos listos? Repasamos lo que pasó en la semana, se vienen las 5 cosas. 1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que saber. ¿Te gusta desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Anímate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. Nos metemos a las 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tienen que saber. Arranco por la primera. Bueno, obvio, por supuesto. Día de la avicultura en Argentina, muchas luces y alguna pequeña sombra para la producción de pollos en el país. Es una buena foto. La de la producción de pollo en Argentina es una buena foto. Esta semana, el 2 de julio, como les digo, el jueves era el Día de la Avicultura, se hacía un evento y el presidente de CEPA, que es el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, hacía algunos pedidos y marcaba qué cosas faltan para que esta se transforme, sí, en una buena película, más allá de la foto. Hacía un diagnóstico de este momento. Ahora recordemos que Argentina tuvo en el 2023 el gran brote de influenza aviar, que sí fue de mucho impacto, fue muy significativo para toda la industria avícola en Argentina. Hubo casos de influenza aviar este verano en el país, pero ya nos agarró mejor preparados, inclusive. Ya había muchas alertas emitidas y había muchos controles sanitarios, por ende el impacto no fue tan grande, el brote fue mucho más chiquito, no hubo cantidad de consecuencias tan graves como la otra vez, pero sí se cierran algunos mercados y todavía había algunos que no se habían podido reabrir desde el brote grande de febrero del 2023 que yo les digo. De todas maneras, se viene recuperando mucho Argentina de lo que implicó esta enfermedad, la gripe o influenza aviar, y el presidente de CEPA lo remarcaba ahí, y además tienen un muy buen momento en cuanto a mercado interno. Recordemos que Argentina, nosotros lo decíamos al inicio del programa, hace 40 años tenía un consumo de pollo marginal prácticamente, éramos muy carnevacuníveros, si existiera tal término, pero hace unos años empezamos a, sin dejar de consumir proteína animal, o sea, manteniendo la cantidad total de proteína animal que consumimos, a dividir más el consumo entre las carnes. Creció mucho el consumo de carne de cerdo, creció muchísimo el consumo de carne de pollo, tanto que los datos de este mes hablan de un consumo de carne de pollo que está por encima del de carne vacuna. Prácticamente equiparados, pero un poquito por encima. Estamos hablando de poco menos de 50 kilos por habitante por año de consumo de carne de pollo, un dato que no se había dado nunca antes, o sea, es el momento en el que más pollo estamos consumiendo los argentinos, que vivimos ahora. Por supuesto, en esos discursos aparecían reclamos al gobierno desde lo impositivo y el pedido a gobernadores y a intendentes de poner en marcha incentivos, porque lo que dicen es: viento en popa, estamos bien, Argentina se recuperó de esta enfermedad, tenemos mercados de exportación, tenemos un consumo interno que está recontra demandante. Podríamos aumentar la producción, se podría crecer al 2% anual, pero para eso hay que hacer algunas inversiones en galpones, etcétera, en infraestructura para producir pollo. Bueno, lo que dicen es: pelense, intendentes, gobernadores, pongan incentivos y pelense para que esos galpones se instalen en sus pueblos, en sus ciudades, en sus provincias, y darnos una mano para que también se pueda cumplir ese objetivo de crecer al 2% anual. Hasta ahí todo luces. La única sombra que aparece es por el lado de la exportación. Argentina tiene varios mercados de exportación abiertos. Recuperó bastante lo que había quedado en stand-by después de los brotes de influenza aviar. Sin embargo, tiene algunos protocolos por firmar con China. Nosotros hablábamos con Nico Racetti hace un ratito de lo que pasa con la carne vacuna, que quiere venderle las menudencias, en el caso de la carne vacuna es lo que conocemos como achuras, a China, que ya hoy aspira gran parte de la exportación argentina de carne vacuna. También esos protocolos que están pendientes son para menudencias de pollo. ¿Por qué no se abrió hasta ahora? Porque está todo listo, pero está todo listo, me refiero a los controles sanitarios, las habilitaciones, ya está. China ya decidió que va a comprarle eso a la Argentina. Pero para firmar ese último tramo del protocolo con la aduana china, el gobierno de China quiere una foto política. Quiere que un alto funcionario del gobierno se reúna, vaya a China y en territorio firme ese protocolo. En general se viene hablando del presidente Milei, quieren la foto del presidente Milei en China firmando protocolos.
También se está especulando con que pueda ir Luis Toto Caputo. El propio Caputo se lo admitió el año pasado. Esto está corriendo desde hace meses, si no ya casi un año. El propio Toto Caputo se lo admitió al Consejo Agroindustrial Argentino en una reunión el año pasado. Sabemos que China está esperando esa foto política para terminar de firmar protocolos en distintas industrias, como la de la carne vacuna, como la de la carne de pollo. Dicen, bueno, démosle lo que piden, porque para nosotros es súper importante. Obviamente, acá juega el alineamiento de Milei y del gobierno argentino actual con el gobierno estadounidense actual, con Trump, y por eso se está midiendo mucho si esa foto política se da o no en función de lo cerca o lejos que empiece a estar Trump de China. Hace poquito hubo una reunión, se está especulando mucho con cuánta soja estadounidense va a ir a China. Bueno, en esas tensiones comerciales es que se enmarca el pedido de esta foto, que China se puso bastante firme y quiere que Milei o Caputo vayan a firmar los protocolos. De eso depende, y por eso la industria dice que fácil se resolvería. Juegan otros factores que la industria, por supuesto, no contempla, pero ahí aparecen algunas sombras porque se podría estar exportando bastante más y a un mercado que además paga caro hoy por hoy lo que compra. Lo estamos viendo con la carne vacuna como China. Segunda cosa, biodiesel, que para mí significa el partido que Argentina viene perdiendo. Ayer le mandamos un beso a los hermanos paraguayos que muchos nos escuchan. Ayer quedaron fuera del Mundial, un partido... Le mandamos este besito a Mbappé también, que no lo queremos, ¿no? Los argentinos. No, la verdad que no. Perfecto, hay consenso. No lo queremos. Paraguay, Brasil, Estados Unidos están ganando un partido que la Argentina está perdiendo. A ver, esta semana se hacía en Rosario el seminario de Axoja, de la cadena de la soja. A mí me quedaron al menos algunas de las definiciones que planteaban los directivos de las grandes empresas de la industria aceitera, caso COFCO, Dreyfus, AGD. Dijeron que las plantas de biodiesel están paralizadas. Las que están ahí en la zona portuaria, las de las grandes aceiteras, están paralizadas. Tienen una capacidad instalada para producir 4,5 millones de toneladas al año y está mayormente ociosa esa capacidad hoy por hoy. ¿Tiene todo para producir más? Sí, pero tiene como competencia a Brasil, a Estados Unidos, a Indonesia o incluso a Paraguay, como les digo. Y están perdiendo el partido. ¿Se lo adjudican a qué? A la normativa vigente. Recordemos que este mercado de los biocombustibles en Argentina nace regulado, muy regulado por una ley del 2006, crea de alguna manera esa industria, pero en el 2021, en plena pandemia, el peronismo, el oficialismo en ese momento, Máximo Kirchner y algunos otros senadores de provincias como Santa Fe y otras, modificaron esa ley. Una ley cuya modificación no trajo ningún beneficio a la industria de los biocombustibles. El corte en Argentina sigue siendo mucho menor. Hoy Brasil tiene un corte de 20%. Vamos a chequear. Mira, hoy el Estado es el que fija y regula los precios acá en Argentina. Efectivamente, Argentina tiene 15% de corte, Paraguay 20%. Un montón. Y Argentina tiene 7,5%, me embarullé. Argentina tiene 7,5%, Brasil tiene 15% y Paraguay tiene el 20%. Entonces ahí... Claro, la industria, además, esta industria de las integradas, que son las grandes aceiteras, las que llegan los granos a los puertos, lo transforman ahí en aceite, en harina en algún caso, exportan y o producen biodiesel. Sí. No podían venderle el biodiesel al mercado interno, no pueden, de hecho. ¿Qué están esperando y a qué le pusieron ficha a los directivos esta semana? Al proyecto de Patricia Bullrich en el Senado. ¿Por qué? Porque desregula este mercado. Hasta ahora esas grandes aceiteras solo podían vender biodiesel al mundo, pero no hay mercado de exportación. Justamente por ser poco competitivos en comparación con estos otros países. ¿Se podrían volcar al mercado interno? Sí, pero para eso se tiene que aprobar esta ley, que está ahí buscando consensos y que quedó bastante en stand-by mientras Patricia Bullrich veía qué hacía con la situación política alrededor de Adorni. Bueno, le pusieron muchas fichas a ese proyecto porque va a desregular, porque va a permitir que las grandes puedan vender al mercado interno, que compitan con las pymes y además prevé que se suba el corte, que es fundamental en Argentina. Tercera cosa. Se recupera la confianza de los productores agropecuarios. A ver, hay un índice que mide la Universidad Austral bimestralmente que mide la confianza de los productores agropecuarios en la actualidad, en el gobierno, en el contexto que se está viendo y quedó otra vez muy cerquita del máximo histórico. ¿Sabes cuándo tuvo el máximo histórico? El año pasado en noviembre del 2025, después de las elecciones generales, de las elecciones legislativas. ¿Se acuerdan que primero había aparecido un gran susto para parte del gobierno, para el gobierno en general, por esa elección bonaerense que puso a Kicillof como ganador? Después de eso hubo algunas complicaciones económicas, aparecen las elecciones generales, gana el oficialismo en las legislativas del año pasado. Después de eso se recuperó la confianza de los productores agropecuarios.
había bajado en el inicio de este año un 16% y ahora casi que lo recuperó. Subió 14% en el bimestre mayo-junio, que fue lo medido por la Austral. Prácticamente recuperó todo, como les decía. La mejora se ve en la expectativa del presente, se ve también en la expectativa del futuro, pero a pesar de que el dato marca que la situación financiera de las empresas agropecuarias mejoró un 15% y que hay expectativa en hacer, por ejemplo, compra de activos fijos, también se ve que no hay concreciones masivas de inversiones, que las decisiones de largo plazo están condicionadas, todavía muy condicionadas por el escenario político. De hecho, marcan que tienen temor o que están frenados mirando las elecciones del 2027. 8 de cada 10 productores creen que el agro va a estar en mejores condiciones dentro de un año. El 80% de los ganaderos cree que en 5 años la situación va a seguir siendo favorable. En la agricultura ese porcentaje no llega al 80%, sino al 50%, un poquito más de cautela, pero efectivamente hay una buena perspectiva. Sin embargo, todavía no se están haciendo grandes inversiones. En un rato vamos a hablar con Carlos Steiger de la Universidad Austral sobre esto. Cuarta cosa, otra producción de carne en Argentina, el cerdo, viento en popa. Tuvo un muy buen primer semestre para la producción de carne de cerdo. Terminó la primera mitad del año con números alentadores y con una rentabilidad que, según dicen los analistas de este mercado, está entre las mejores de los últimos 25 años. Dicen haber tenido el mejor primer semestre de los últimos 25 años, a pesar del contexto económico complejo, obviamente, y a pesar de la presión que siguen metiendo en esto las importaciones de carne de cerdo desde Brasil. En los primeros 6 meses de este año, el precio del cerdo en pie aumentó 13% y los costos no le aumentaron. La última vez que le aumentaron los costos fueron en diciembre del 2025. Por ende, vienen de 6 meses con los costos quietos y con una mejora en la rentabilidad del 13%. Eso hizo que mejore mucho su situación, que recuperen el terreno que habían perdido el año pasado. Ellos dicen el margen bruto hoy es interesante, está por encima del promedio histórico. Siguen advirtiendo por las importaciones y sobre todo siguen advirtiendo por cuánto mejor les haría algún cambio en el tipo de cambio, valga la redundancia, alguna mejora en el tipo de cambio. Básicamente dicen, si hubiese una pequeña devaluación, a nosotros nos vendría bien porque el valor del cerdo argentino bajó en dólares, pero sigue por encima de Brasil y de los principales productores europeos. Por ende, los pondría a competir en mejores condiciones con la importación, que es siempre el fantasma que aparece para la producción de cerdo en Argentina. Subiría obviamente los costos internos, pero como les digo, también permitiría reducir un poquito el ingreso de carne importada y sostener esta rentabilidad de los productores que viene creciendo. De todas maneras, más allá de eso y de pedir una devaluación, que no es simpático, y menos en este contexto, y este gobierno ha ido bastante fuerte con los sectores que pedían una devaluación o que especulaban con alguna devaluación. Bueno, más allá de eso, están cerrando un primer semestre que no se veía hace más de 2 décadas para la producción de cerdo. Y quinta cosa, el gas está faltando en el norte argentino y está afectando a la producción de limón. Hay muchos problemas con el abastecimiento de gas, empezó a hacer mucho frío, antes inclusive de esta semana que fue particularmente fría y con alertas de temperaturas extremas. En Tucumán ya se venía viendo que no llegaba el gas, que había preocupación por la falta de suministro. Es una escalada además la que vienen viendo para ellos desproporcionada de los costos energéticos, y tienen las plantas. Argentina es el 4º exportador mundial de limones, tiene ahí concentrada prácticamente toda su producción en esa zona del norte y especialmente en Tucumán, y lo que dicen es tenemos las plantas procesadoras acá también. Ahí es donde se transforma el limón, que no se vende necesariamente como limón fresco, como lo compramos nosotros en la verdulería, sino como jugo y como otros subproductos del limón. Bueno, para eso hay que pasarlo por una planta. Esas plantas necesitan del gas y hoy les está faltando. Hay plantas paralizadas. Les cuesta hablar en público de esto porque hicieron una primera alerta pública y después se metieron a negociar. Sabemos que hay conversaciones entre el equipo de economía de la provincia de Tucumán, por ejemplo, el propio gobernador y el gobierno nacional. Le están pidiendo a la Secretaría de Energía que intervenga y que les garantice el abastecimiento del gas, porque, como les digo, hay plantas de producción paralizadas por estas horas en esa provincia, en Tucumán y en otros lugares del norte argentino también. Hasta acá, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.